Es el viaje político de una niña que movilizó a millones de adolescentes de todo el mundo. Es la evolución de una voz insobornable que abroncaba a los adultos en general y a los políticos en particular. Es la historia de una activista del futuro que ahora lucha por detener el presente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Greta Thunberg, de la juventud del clima al genocidio de Gaza. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Érase una vez una niña que decidió dejar de ir al colegio los viernes, no para quedarse en casa jugando ni para escaparse al parque con amigos. Greta cogía cada viernes un cartón, lo convertía en pancarta y se sentaba frente a la sede del Parlamento de su país, Suecia. My name is Greta Thunberg and I am 15 years old. Era 2018. Cada viernes Greta hacía su huelga por el clima. Al principio solitaria, luego acompañada de más jóvenes convocados por redes sociales, luego de más jóvenes que la habían visto por YouTube y luego de más que la vieron por televisión. This is no longer a climate conference. This is now a Global North Greenwash Festival. En poco tiempo Greta se convirtió en el imán, en el icono de un movimiento internacional de niños, adolescentes, jóvenes comprometidos con su planeta, preocupados por la inacción política ante el cambio climático. Greta, con 16 años, estaba cambiando el mundo. No se lo decimos nosotros, se lo dijo en persona Barack Obama. Thank you for having me here. Of course. Well, you're changing the world, so we're very excited to have you. A Greta el mundo adulto siempre intentó tratarla como la niña prodigio del clima, pero ella siempre encontró la manera de no dejarse atrapar, manipular por las élites a las que criticaba. Con los años, Greta compartió con el mundo que tenía Asperger y que eso le había ayudado a no hablar por hablar y a decir lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir. Como esto, en una cumbre de la ONU a la que fue invitada frente a los líderes mundiales. This is all wrong. Esto está todo mal. I shouldn't be up here. Yo no debería estar aquí. I should be back in school on the other side of the ocean. Debería estar en el colegio. Yet you all come to us young people for hope. ¿Nos hacéis responsables a los jóvenes de mantener viva la esperanza? How dare you? ¿Cómo os atrevéis? Han pasado casi 6 años de este momento, y muchas cosas han pasado en estos 6 años. Hoy Greta ya no es una niña, ni es una adolescente, tiene 22 años y este domingo iba a bordo de un barco rumbo a Gaza cargado de ayuda humanitaria. Es lo que se conoce como Flotilla de la Libertad y es una manera de señalar las atrocidades del gobierno de Netanyahu. Antes de llegar a destino, el ejército de Israel asaltaba el barco y arrestaba a todos sus tripulantes. También a Greta. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. Greta Thunberg, la niña que hablaba claro, la del cambio climático, es ahora punta de lanza activista contra el genocidio palestino. ¿Por qué este viaje político? ¿Cómo se ha dado esta evolución? ¿El cambio climático ha perdido un símbolo o es la confirmación de que todas las injusticias globales están conectadas? Raúl Rejón, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Raúl Rejón es el periodista especializado en crisis climática en el diario.es. Raúl, tú has estado con Greta Thunberg, has compartido Cumbres del Clima con ella. ¿Cuál sería para ti el momento que simboliza esa fuerza que tuvo Greta Thunberg como símbolo de la lucha contra el cambio climático? Bueno, yo creo que está clarísimo. Ella tiene un discurso muy famoso en la ONU, en Nueva York, diciendo de cómo os atrevéis a los políticos a hacernos estos a los jóvenes, y luego se vino a Europa en barco de vela, que eso también, una travesía de 2 semanas o de 20 días para llegar a Lisboa y de Lisboa cogerse un tren y venir a Madrid a la conferencia del clima que había en Madrid. Ese es el momento, claramente es el epítome, es esa cúspide absoluta en la que ella es casi como, cuando llegó aquí a Madrid, era como los Beatles cuando llegaron a España, rodeado de gente, dispositivo de seguridad, caravanas falsas para despistar a los periodistas que si voy por un lado o si voy por el otro, avalanchas cuando aparecían en algún sitio. Evidentemente el hecho de ser una niña muy joven, con un discurso de conciencia muy
profundo para su edad, incluso para cualquier edad, y esa especie de mirada tan paternalista que a veces se hace sobre los niños y sobre las niñas cuando reivindican cosas de mayores, y esa simpatía que puede promover en el principio fue lo que la hizo, yo creo, ir cogiendo fuerza, ¿no? Recuerdo muy claramente, estaba en la sede de la COP yo, y ella apareció sin avisar, y pudimos estar 10 segundos, 30 segundos con ella, compartiendo un espacio común, y de repente unas avalanchas de periodistas y de fotógrafos y de personas increíble. Bueno, se la tuvieron que llevar porque era una avalancha que corría claramente peligro ella y la gente que estábamos alrededor para que nos hubiesen llevado por delante en una estampida. Pero luego hubo una manifestación en el centro de Madrid y ella la llevaron al punto de partida, que si no recuerdo mal debía ser como Atoche, la llevaron por las calles de Lavapiés en Madrid. Y la verdad es que no pudieron llevarlo de despiste, tuvieron que montar un cordón de seguridad para que pudiera llegar a la manifestación porque era un rastreo constante, o sea, de verdad era alucinante, alucinante. Greta Thunberg fue portada de la revista Time, salió en la revista Forbes como líder del momento, sonó para el Premio Nobel de la Paz varios años consecutivos. Hubo un momento en el que Greta Thunberg, Raúl, era icono no solo juvenil, sino icono político también para el mainstream, ¿no? Para las élites progresistas, al menos, también en Estados Unidos. Totalmente, o sea, galvanizó una energía en la juventud que en ese momento bullía alrededor del tema del cambio climático y de la crisis climática como amenaza para su propia existencia, vida o como lo quieras llamar, y sirvió a los elementos de política progresista que ya había bastante polarización respecto al negacionismo climático, como utilizar un icono que atravesaba, ¿no? Desde los jóvenes hasta pues, los presidentes de partidos políticos y de países. Podríamos decir que muchos o muchas pues intentaron utilizar a una menor de edad para servir de palanca en su agenda política. Eso es desde luego, sí. No sé si Greta daba votos, pero sí permitía colocarla como ejemplo de lo que querían los jóvenes, pues desde la Unión Europea, que ha sido un agente político bastante activo a la hora de impulsar la agenda que se llama climática, con lo cual pues la gente se hacía foto con ella, se utilizaba sus tweets, y enfrente estaba la parte a la que querías confrontar, que en ese momento llegó Donald Trump a la presidencia, primera vez presidente de Estados Unidos, y la insultaba por Twitter a una menor de edad. Imagínate el punto en el que se convirtió en un símbolo global a favor y también alguien al que vilipendiar. José María Aznar también tuvo palabras despreciativas hacia Greta Thunberg, diciendo que ya lo que tenía que dedicarse era a estudiar. Raúl, ¿en qué momento dirías que se resquebraja ese icono, ¿no? Empieza a hacerlo, empieza a desgastarse esa pasión mundial por Greta Thunberg. Para mí hay una confluencia de dos cosas. Por un lado, la pandemia, que le dio un frenazo muy brusco al activismo climático en todo el mundo, del que ella quizá era el mayor exponente, y luego su propio activismo, que empezó a ser más disruptivo, en el sentido de poner el dedo sobre cosas que tienen que ver mucho con el cambio climático, que la desigualdad económica y social, sobre los países que siguen aumentando la crisis climática a pesar de que tengan un discurso supuestamente verde, acabó detenida, como los activistas un poco más disruptivos, hizo que su figura dejó de ser simpática. Una cosa que en paralelo ha pasado a muchos activistas climáticos, también en España, que han pasado de ser vistos como niños y niñas simpáticos a personajes disruptores, molestos y equivocados que reciben el calificativo de organización criminal, como algunos de ellos están esperando sentarse en el banquillo para ser juzgados por eso. Y esas dos confluencias hicieron que su figura cambiara. Déjame que salude ahora a Silvia Díaz Pérez, que es investigadora experta en comunicación y movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra y que ha hecho un análisis del discurso político público de Greta Thunberg en estos últimos años. Hola, Silvia. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Silvia, tú que has hecho un análisis de los discursos, incluso de la actividad en redes sociales de Greta Thunberg, ¿en qué momento dirías que empieza a incorporar, a darle más peso a otras causas en su activismo político? Hay un momento clave que coincide con la eclosión de la pandemia del COVID en el año 2020. Estamos hablando de un año en el cual el movimiento climático venía de movilizar a 12,8 millones de personas en todo el mundo en 2019, y el impacto de la pandemia obliga a Greta y al movimiento climático en general a adaptar su discurso de forma precipitada.
En el año 2020 es en el primer momento en el que podemos observar cómo Greta incorpora temas que van más allá del cambio climático, y ella habla muchísimo de salud, habla del COVID, habla de la necesidad de protegerse con mascarillas, del tema de la vacunación, y usa su plataforma y su voz para concienciar a la población acerca de eso. Esto tiene dos lecturas, una es positivista en el sentido de que Greta usa su influencia para contribuir a una mejor salida de la pandemia, pero también a una necesidad de legitimarse como activista tras un 2019 muy exitoso, pero en el que había recibido muchísimas críticas personales también. Claro, esas críticas vienen de una nueva ultraderecha muy agresiva, muy negacionista, y al final pues el negacionismo climático está directamente vinculado con el negacionismo de la pandemia, ¿no? Ella se ve luchando al final contra los mismos fantasmas, pero sobre otro asunto diferente. Exacto, es exactamente eso. Cuando Greta construye su discurso climático, ella señala cuáles son los villanos, cuáles son sus aliados, y la ciencia, la comunidad científica es su gran aliada. Ella, el call to action, la llamada a la acción a los políticos en 2018, 2019, 2020, era listen to the science. Y este principio aplica también al tema de la pandemia. ¿Y cómo conecta con Palestina? ¿Cómo conecta con la causa palestina? Porque la hemos visto posicionarse ya en octubre de 2023, cuando empieza la actual masacre de Israel con Gaza. ¿Cómo sucede esa evolución? Este cambio en realidad es bastante gradual. No sé si recordaréis, en el año 2021 estaba recuperando unos tuits suyos que hablaban de que ella no estaba en contra ni de Israel ni de Palestina. Esto era en respuesta a un tuit de Naomi Klein que condenaba la violencia de Israel en el Estado palestino. Y Greta primero tuvo una respuesta de apoyo al tuit de Naomi Klein y luego aclaró que ella no estaba en contra ni de unos ni de otros. Por este tuit, por esta aclaración de neutralidad, recibió muchísimas críticas de entre los suyos, de entre sus filas. Esto era el año 2021. A partir de aquí ha tenido la evolución que hemos visto, ¿no? Embarcándose literalmente en la causa para poner el foco en lo que está pasando actualmente en Palestina. Pero esto no fue así siempre. Esto lo podemos entender por un fenómeno bastante interesante, porque el 92% de estas movilizaciones y de las personas que salieron a la calle por el movimiento climático eran del norte global. Entonces, a partir del 2020 lo que vemos es un intento de Greta de hablar de causas que son más relevantes para el sur y de no hablar tanto del futuro como el agravio, ¿no? Este discurso que tenía inicialmente de los adultos nos están robando el futuro con su inacción climática, y pasar a hablar más de temas, de problemas que están pasando en la actualidad. Y en este intento de incorporar otras problemáticas más relevantes, Palestina es algo que Greta no puede ignorar, y si analizamos cuál es su discurso, los últimos vídeos que ha posteado en redes sociales, ella dice tal cual: ¿cómo podemos estar hablando de ecología mientras está habiendo un genocidio en Palestina? Silvia, por cómo funciona el discurso público hoy, supongo que Greta Thunberg no ha pasado página, ¿no? No es que ella no hable de cambio climático, además no se lo podría permitir porque de alguna manera tiene que vincular a la comunidad que le ha seguido hasta ahora con esta causa que ahora ella ve muy prioritaria, ¿no? Que es la Palestina. Esto está sucediendo y es el principio de interseccionalidad comunicativa, de unir diferentes causas para hacer que la causa principal que defiende sea trascendente y relevante en un momento en el que el contexto pues no está poniendo el foco ahí. Ella pone el foco en el conflicto entre Israel y Palestina, en el genocidio, pero lo conecta constantemente con la necesidad de atajar y de actuar en contra del cambio climático. Lo que pasa es que el cambio climático no es un tema que esté tan de moda últimamente entre los medios de comunicación y entre sus bases tampoco. Y ella necesita posicionarse para seguir siendo relevante en todos esos temas que interseccionan de algún modo con su gente, con los miembros del movimiento climático, que ahora es un movimiento llamado Movimiento por la Justicia Social y Climática, o sea que incluso el nombre del movimiento abarca estos temas, y ella misma, que se define como una activista por los derechos humanos y no tanto una activista climática. Silvia Díaz Pérez, Universitat Pompeu Fabra, muchas gracias. Gracias a vosotros. Raúl Rejón, vuelvo contigo para terminar. Como periodista especializado en medio ambiente, ¿qué sensaciones te deja a ti esta evolución de Greta Thunberg?
A mí me parece una evolución muy natural en la figura de lo que yo he podido ver Greta Thunberg, ¿no? Y es, claro, una persona no es monotemática, y de la crisis climática, ver que el capitalismo salvaje del norte contra el sur tiene muchísimo que ver con esa crisis climática, y acabar viendo que el genocidio en Gaza es un elemento de injusticia máxima, me parece que es una evolución bastante ideológica o personal bastante natural. Otra cosa es el irte a la flotilla, pero también me parece natural, porque al fin y al cabo, lo mismo que pareció muy disruptivo que una niña de 14, 13, me da igual exactamente qué edad, el día primero que dejó de ir a clase, que eso es como un anatema, ¿no? Visto, decimos, ¿cómo vas a dejar que una niña deje de ir a clase o se tome un año entero sabático o 2 años para hacer esta campaña climática? Pues parece que tampoco resulta rarísimo que se embarque en la flotilla que iba hacia Gaza, primero porque tiene la posibilidad, porque es una persona conocida que va a llamar la atención sobre el problema, y yo creo que ya es consciente de que cuando ella aparece y es detectada en un sitio, de repente se habla sobre ese problema, aunque no llegue luego el barco a destino, pero se habla de ese asunto. Y a mí me parece que es una evolución muy natural dentro de la figura que yo he ido viendo durante estos años. Desde el punto de vista de una persona que madura más, que se da cuenta de que las cosas están muchas veces muy interconectadas y que tiene ese impulso para hacer cosas concretas y esa palanca para hacerlas. Que eso sí que se lo ha ganado ella, lo de tener la palanca. Raúl Rejón, compañero, muchas gracias. A vosotros, un saludo. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.